Hermanos amados, como ustedes saben, hemos estado considerando un libro llamado La verdad sobre el señorío de Cristo. Y hermanos, damos gracias al Señor porque yo creo que podemos ver cosas prácticas en la vida de cada uno de nosotros. Hemos hablado del señorío de Cristo, que es el tema principal y fundamental que estamos viendo. Pero cómo el señorío de Cristo influye en cada aspecto de nuestra vida. Hemos visto cómo cuando hablamos de un Dios soberano, es un Dios soberano sobre toda la creación, sobre todo lo que nosotros hacemos. Y la verdad que aunque estamos imperfectos todavía, Dios sigue haciendo sobre nosotros. Entonces, hermanos, la clase de hoy se llama Viviendo en Santidad. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué entendemos por santidad? ¿Qué es santidad? ¿Verdad? Santidad, vivir en santidad es estar en comunión con Cristo. Amén. Vivir apartados. Vivir apartados. Apartados del pecado. Ok, entonces creo que tenemos claro. Santo no es esa imagen que la tenemos en las iglesias católicas romanas. Santo no es un hombre que ha vivido una vida de perfección, porque no existe, para empezar. Bíblicamente dice, no hay quien haga lo bueno, no hay bueno ni aún solo uno. Entonces es importante que nosotros podamos entender qué es santo bajo el contexto bíblico. La santidad tiene una raíz que significa, como decían los hermanos, apartado o separado. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de santidad, somos separados o apartados para Dios. Y esto implica una separación, por supuesto, como decía mi hermana Etel, una separación del pecado como un aspecto de importancia vital en la vida del creyente. Si yo me digo creyente, o sea, haré todo lo posible para poder apartarme del pecado. Esa es una vida en santidad. ¿Por qué? Porque el poder transformador de Dios en mi vida me permite vivir una vida en santidad. Ahora entonces, si definimos qué es santificación, entonces damos una definición que dice, podemos decir que la santificación es la operación continua del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo, aunque nosotros no lo podamos percibir, está haciendo una obra imperceptible en nosotros y está llevándonos a toda santidad, está limpiando todos esos rastros del pecado que han quedado a pesar de que nosotros nos hayamos arrepentido. No es algo que logramos por nuestra propia fuerza, no es algo que logramos con disciplina, aunque definitivamente nuestra participación es necesaria y eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando esto. ¿Pero para qué? O sea, ¿cuál es el motivo de la santificación? Total, ya somos salvos. Ya somos justificados. Ahora, ¿por qué? Porque es necesario transformar nuestro carácter, nuestros afectos, nuestro comportamiento y formarlos a la imagen y semejanza de Cristo. Hermanos, nosotros no estamos aquí para ser como el pastor. Esa es la meta, seamos así como el pastor o como el hermanito, como la hermanita. Esa no es la meta. Y es por eso que muchas veces cuando hablamos con personas decimos, somos personas imperfectas. A veces las personas, cuando nosotros presentamos el Evangelio especialmente, y eso me ha pasado a mí, cuando se presenta el Evangelio, dice, no, pero los cristianos, pensando que como cristianos nosotros somos personas santas, infalibles, desde ese punto de vista. Pero realmente, hermanos, debemos reconocer que la santificación es una obra divina en nosotros, que va moldeando nuestro carácter, nuestros afectos, nuestra vida en general de manera progresiva. Es más, si hoy podría yo comparar un hombre no convertido, un no cristiano, con un recién convertido que se convirtió ayer, no vería yo ninguna diferencia posiblemente. Es más, en el transcurso de los primeros meses, quizás años, no habría una evidencia sustancial o grande, pero es la obra del Espíritu Santo que se está haciendo. Entonces, hermanos, en otras palabras, la santificación es la obra divina en nosotros, moldeando progresivamente, abarcando todas las áreas de nuestra vida, cómo pensamos,
cómo amamos, cómo actuamos con los demás. ¿Por qué podemos estar en comunión en este lugar? Porque la palabra del Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está formando ese fruto capaz de poder amar a esa persona que no es tan amable. Hay hermanos, y voy a hablar en el contexto de la iglesia, hay hermanos con los que no se puede abrazar y decir, hermano, cómo te amo, hermano, te he extrañado. Pero a veces hay hermanos que no son tan amables. Pero el Señor nos manda y ordena a que nosotros amemos. Y es simplemente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que puede capacitarnos para poder tener ese amor. Es más, el Señor Jesús se fue a un extremo y dijo, ustedes han oído que deben amar a su prójimo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Y eso, hermanos, de manera natural no lo vamos a poder lograr. Ese tipo de amor es un fruto del Espíritu Santo. Es por eso que en la vida del creyente la santidad es de suma importancia. Y a diferencia de la justificación, que es un acto único, Dios nos dice que somos justos cuando nosotros venimos en fe y arrepentimiento delante de Cristo. Dios nos justifica y es un acto instantáneo. La santificación, sin embargo, es un acto progresivo. Hermanos, todo el tiempo estamos siendo formados, todo el tiempo estamos entendiendo ciertas verdades que el día de ayer, hace un año, no entendíamos. O a veces nos causaban cierto rechazo. Y ese es el proceso de la santificación. Entonces, hermanos, su poder, su influencia, todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente debe ser visible. MacArthur en su libro dice, en la justificación abandonamos en principio el pecado y la autonomía y nos rendimos al señorío de Cristo. En la santificación renunciamos a la práctica de pecados específicos al madurar en Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando habla de madurar, cuando nosotros vemos algo verde, necesita un proceso de maduración para que esa fruta, esa verdura, eso que estamos madurando, llegue a su plenitud. De la misma manera es con la santificación. MacArthur dice, el acto de la justificación es instantáneo. Es un principio que abandona la autonomía del pecado y hace que nosotros podamos rendirnos al señorío de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Hemos hablado mucho al respecto. Es fácil decir, sí, Cristo es mi Salvador. Lo difícil es decir, Cristo es mi Señor, yo me rindo a su señorío en cada aspecto de mi vida. Y es ahí donde ese proceso comienza. El autor sigue diciendo, ¿qué es lo que queremos decir? Imagina a alguien que ha sido perdonado por un crimen. Pon un ejemplo, justificación. Aunque ya no es culpable, aún puede tener rastros o tendencias o hacer aquello que lo llevó a cometer ese crimen. Es la contaminación del pecado. Nosotros aún, aunque hemos sido cambiados, aunque hemos sido justificados, hay un rastro de pecado, porque es indudable que seguimos pecando. Y él termina diciendo, la santificación es el proceso de cambiar esas tendencias. Es el proceso que el Espíritu Santo realiza en cada creyente para formar la imagen de Cristo. Pero definitivamente, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que nosotros debemos rendirnos al señorío de Cristo. Ese es el principio básico. Cuando tú rindes tu vida, cuando tú rindes tus prioridades, cuando tú rindes tus afectos, cuando tú rindes todo lo que antes te pertenecía a ti de manera egoísta a Cristo, es cuando comienza ese proceso de santificación. Entonces, hermanos, la santificación es puesta en práctica, pero no significa que al convertirnos como creyentes, esto pasa instantáneamente o tenemos todas las decisiones perfectas o todos los deseos perfectos. Hermanos, seguimos pecando, pero hay algo dentro de nosotros llamado Espíritu Santo que nos va redarguyendo de pecado. No hiciste bien, no respondiste bien, no hiciste las cosas como deberías.
Pero ¿qué pasa cuando nosotros pecamos sin Cristo? Nuestra conciencia, dice la Biblia, que está cauterizada, está como dormida. Y es más, nos deleitamos. Y es más, podemos alabarnos del pecado que hemos cometido. Siempre pienso en el hecho de que a los hombres se nos alaba cuando tenemos más mujeres. ¿Sí o no? En el mundo dice, wow, no, uf, maestro. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, esa ya no es nuestra prioridad. Dios cambia nuestras prioridades. Pero también, hermanos, nosotros como creyentes debemos esforzarnos por conocer la voluntad y obedecer esa voluntad en cada situación. Eso es lo que hablamos las semanas pasadas, que definitivamente aquel que es un verdadero discípulo es aquel que está atento a la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, cuando hablamos de santificación, hay dos tipos de santificación. La santificación, ¿alguien? Posicional, y la santificación progresiva. Otra vez, la santificación posicional y la santificación progresiva. La santificación posicional es un nuevo estatus que recibimos al ser adoptados en la familia de Dios. Otra vez, la santificación posicional es un nuevo estatus que recibimos al ser adoptados en la familia de Dios. Ya no somos definidos por nuestro pecado, sino por nuestra relación con Cristo, y somos considerados santos, apartados para Dios. Voy a leerles 1 Corintios, los que están anotando 1 Corintios 1:2. Pablo en su salutación comienza de esta manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Miren, dice, a los santificados en Cristo Jesús, a los que posicionalmente han sido santificados. Y sigue, llamados a ser santos. ¿Por qué dos veces? Ahora, otra vez, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los que han sido justificados y han sido apartados por Dios. Eso está diciendo, llamados a ser santos, llamados a vivir a partir de el apartar a estos hombres, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, hermanos, yo creo que Pablo dijo, voy a poner esto, pero voy a pensar no solo en esto no es solo para los corintios. Esto es para aquellos, dice, para todos aquellos que en algún lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo se dirige a los creyentes de Corinto como aquellos que ya han sido santificados en Cristo. Y vemos que su santificación no se basa en su comportamiento. Y esto lo sabemos porque conocemos cuál es la iglesia de Corinto. En muchas ocasiones el apóstol Pablo tuvo que exhortar a los hermanos de Corinto por la manera desordenada que tenían de vivir. Ellos habían entendido, Pablo reconoce que ellos eran verdaderos creyentes, pero que estaban viviendo como mundanos. Eso es lo que les está diciendo, y en muchas ocasiones los exhorta, les dice, ¿cómo es eso de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas? Exactamente, uno sembró, el otro regó, pero el único que da el crecimiento es Cristo. Ok, muchos de ustedes hablan en lenguas y echan fuera demonios y hacen esto y profetizan, pero ¿y dónde está el amor? Hermanos, están siendo exhortados, y eso nos muestra que hay una posicional, una santidad posicional y una santidad progresiva. Entonces, hermanos, vemos que la identidad por este versículo fundamental como creyentes es la de personas que han sido apartadas por y para Dios a través de su unión con Cristo. Más adelante, Pablo sigue hablando a los corintios. En el capítulo 6, versículo 11 de 1 Corintios dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí Pablo recuerda el pasado pecaminoso de los corintios y luego declara 3 acciones definitivas que han ocurrido en la vida de cada creyente. En este caso de los corintios, pero en el caso nuestro debería haber ocurrido 3 cosas fundamentales. Habéis sido lavados, habéis sido limpiados del pecado, quiere decir esto, habéis sido santificados, habéis sido llevados a una posición de santos, indica un pasado ya efectuado, realizado, y habéis sido justificados. Entonces nos damos cuenta que la santificación aquí se presenta como una obra completa, al igual que la justificación, y ocurre en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo, en el momento de la conversión. Para entender mejor este concepto, voy a ponerles un ejemplo que yo lo pensaba en mi cabeza, funciona, y espero no confundirlos más de que aclarar la idea. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que la palabra santo es un sinónimo de apartado. En mi país, no sé, tal vez en el país de muchos de ustedes, es muy típico que muchos dueños de grandes extensiones de tierra decidan vender. ¿Qué es lo que pasa? Pero vender 3, 4, 5, 10, 20 hectáreas, muchas veces es difícil por el precio. ¿Qué es lo que hacen? Cogen un profesional que les divide los terrenos, el terreno grande, en parcelas más pequeñas, terrenos de 250, 300 metros cuadrados, y comienzan a hacer urbanizaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hacen ellos es ofrecer estos terrenos, pero sin que haya nada de construcción. Entonces, generalmente hay mucha propaganda en mi país, pasa esto. Hay mucha propaganda. Es más, mi esposa trabaja en una de esas empresas que vendían terrenos. ¿Qué es lo que pasa? Hay una planimetría y ya después el profesional hace planos y uno puede agarrar y ver y decir, estoy interesado en comprar, los precios están buenos, pero quiero ver los planos. Y entonces uno dice, wow, ¿y este espacio grande qué es? Ah, no, acá se va a construir, está planificado construir un hospital. Ah, no, yo quiero un terreno cerca del hospital. Y este otro, no, aquí se va a construir una universidad. A veces ni se cumple, pero en los planos está. Ay, la universidad, seguro. Pero la gente en mi país, extrañamente, compra generalmente lo más cerca posible de las canchas de fútbol. ¿Por qué? Con la intención de hacer un bar, un lugar de expendio de bebidas. Porque siempre el fútbol está relacionado con esto. Entonces, ¿qué pasa? Olvídense de esa última comparación. A lo que quiero ir, hermanos, es de que, ¿qué es lo que pasa? Yo compro un terreno, pero a veces cuando uno va a ver, a mí me ha pasado, va a ver, te dicen, va a salir un bus, todos los domingos sale un bus para ir a ver los terrenos. Pero uno se para en el terreno y ve una extensión grande de un espacio que no tiene mucho sentido. Y a veces dice, wow, ¿y esto? ¿Será que va a ser una urbanización, una buena zona acá? Y mucho depende del vendedor. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos en los planos, uno dice, bueno, me han convencido, parece que este es un buen plan, voy a comprar el terreno y yo quiero el 5B, este que está más cerca de la cancha, o este más cerca del hospital, o esto más cerca del centro de salud. Este es el que quiero. Entonces te anotan y dice 5B, Roberto Sefer. Y obviamente uno tiene que dar la cuota inicial y pagar a pagos o al contado, pero ese ya está apartado. Y a pesar que no haya nada, ese terreno de una u otra manera está apartado para mí. Es justamente esto lo que pasa en la santificación posicional. Aunque en la vida de las personas, cuando se convierten al Señor, sean como ese terreno así baldío que no se ve nada, no hay una evidencia clara de lo que haya pasado. Solo Dios está haciendo una obra en la vida de esas personas. Ahora, entonces he sido apartado, he sido llamado a ser santo delante de Dios, pero ahí, junto a la justificación, comienza un proceso de santificación, que es la santificación progresiva, que es la santificación en la cual hoy nosotros nos encontramos. Entonces,
nosotros como creyentes actuamos en la santificación progresiva. Somos parte de ella, y la santificación posicional no somos parte de ella. Sí, somos parte de ella. Si me he dejado entender, cada creyente que ha venido a Cristo en fe y arrepentimiento ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, tu posición ha cambiado definitivamente. Estás acá. Pero eso no quiere decir que hoy seas santo y ya comiences a ver todas las verdades del evangelio, tu vida sea transformada. De repente, yo siempre hago la broma, de repente te crezca un tercer ojo acá y sepas todos los misterios del mundo y comiences prácticamente a levitar. No es así. Reconocemos que en la vida del creyente, o sea, tú te arrepientes, vienes a Cristo en fe y arrepentimiento y comienzas a caminar. Y es ahí donde comienza la santificación progresiva, que a diferencia de la justificación, que es un acto completo, un acto que ocurre una sola vez, la santificación posicional de una u otra manera ocurre el mismo momento en el que nosotros estamos siendo justificados. En cambio, la santificación progresiva es una separación experimental del pecado que comienza en la salvación y se aumenta a lo largo de toda la vida. Es una realidad práctica de nuestra santidad posicional. Ok, yo soy santo. He sido posesionado en este lugar de santidad. Ahora comienzo a vivir conforme a mi propio estatus. Ya no soy hijo del pecado, ya no sirvo al pecado, sino estoy sirviendo a Dios. Dios me ha pasado posicionalmente del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy puedo caminar por la influencia del Espíritu Santo que mora en mí hacia la imagen y semejanza de Cristo. Esa es la gran diferencia. El mismo ejemplo que acabo de darles me sirve para ilustrar la santificación progresiva. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno compra un terreno, los que tienen terrenos, generalmente los compran con la intención de vivir. Algunos efectivamente lo pueden comprar con la intención de hacer negocio o de sacar ganancias. Puede ser. Pero generalmente esa vivienda, si no se queda para ti, que tú compraste el terreno y la vendes a otra persona, hay alguien que va a querer vivir en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese terreno árido, ese terreno que no tenía nada, de alguna manera comienza, el primer plan es, bueno, no tengo mucho dinero, voy a hacer un muro de contención alrededor para demarcar mi terreno. Entonces, comienzo con la construcción. Entonces agarro y digo, bueno, he tenido un poquito más de dinerito. ¿Y qué es lo que pasa? Voy a hacer una medias agüitas, le dicen en mi país, una construcción así bien básica. O si tienes más dinero, planificas bien con un ingeniero, un arquitecto y decides tener una casa de 2, 3, 4, 5 pisos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la santificación progresiva es eso justamente, que nosotros estamos construyendo a través de la obediencia a la palabra de Dios, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, estamos construyendo lo que nosotros vamos a hacer posteriormente. Y nos damos cuenta de que por más que estemos en la misma iglesia, estamos siendo expuestos al mismo evangelio, muchas veces el crecimiento no es parejo, no es igual, ¿sí o no? Muchas veces podemos entender la palabra del Señor y podemos entender ciertas verdades con mayor claridad. Y eso también tiene que ver con cómo nos comprometemos en nuestra santificación. Porque muchas veces nosotros pensamos o damos por hecho de que, bueno, yo ya soy hijo de Dios, que venga lo que venga. Y la verdad que no es así, lo hemos ido viendo a través de todo este tiempo. De la misma manera, entonces, aunque al principio en el terreno no haya nada, no haya una evidencia clara, la santificación práctica es necesaria y observable a diferentes grados entre los creyentes. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Ahora, la frase sin la cual nadie verá al Señor enfatiza o subraya la importancia de una relación genuina con Dios y la evidencia de una fe verdadera. Hermanos,
hemos venido hablando, ¿no?, acerca de la verdad de los discípulos, de cómo nos presentamos delante del Señor, de que si Cristo es el Señor, es Él quien gobierna tu vida. Pero definitivamente la santidad en tu propia vida manifiesta si el Señor es el Señor de tu vida o no, o tú sigues haciendo las cosas a tu manera. Ahora, esta es la parte donde vemos el cambio real en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes. Entonces uno puede evidenciar, decir, uy, yo conocí al hermano Patricio antes, wow, qué increíble. Es otro hombre, es otra persona. Y se puede evidenciar, es visible ese cambio, aunque nosotros no lo sintamos, aunque nosotros no podamos observar el cambio que está realizando el Espíritu Santo en nuestras vidas. A la larga, sea mucho el tiempo, poco, se va evidenciando en los cambios que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, es un proceso lleno de avances, muchas veces de retrocesos, muchas veces de poder reformular muchas cosas que creíamos. Estamos en ese proceso, hermanos. Muchas veces hemos hablado de que somos una mixtura de muchas creencias, o por lo menos lo éramos en un principio. Pero Dios en su misericordia está formándonos a través de su palabra, para que nosotros podamos creer la palabra del Señor de la manera que el Señor ha dejado que sea así. Ahora, hermanos, hay un poder transformador en la palabra del Señor. Desde un principio dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 12, 1 y 2 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Martin Lloyd-Jones dijo esta frase: la única respuesta lógica a las misericordias de Dios es darnos enteramente a Él. ¿Qué es lo que debemos hacer? La vida cristiana es una ofrenda diaria, hermanos. No simplemente venimos al culto los domingos. Nuestra vida debe ser un culto diario a Dios. Y a eso estamos llamados. Estamos llamados a ser esa luz. No es un simple ritual externo, sino es una vida transformada que responde a la verdad del Evangelio. Cada uno de nosotros, hermanos, por eso decíamos en repetidas ocasiones, examínate cómo estás viviendo. Si realmente estás viviendo para el Señor o estás viviendo una vida autoengañada, porque muchas veces puedo pensar que estoy viviendo una vida cristiana, pero realmente la evidencia puede ser otra, totalmente diferente. Y otra vez, el versículo que siempre cito: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es algo que debe darnos temor. Entonces, hermanos, es a través de los medios de gracia que podemos experimentar la santificación, esa renovación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros afectos. Hermanos, estar aquí un domingo pudiendo descansar, o pudiendo estar viendo un partido de fútbol, o pudiendo estar en un parque disfrutando del sol. Eso solo lo hace el Espíritu Santo, cambiando nuestras prioridades. Hermanos, es el único día que tengo para descansar. ¿Cuánta importancia hay en descansar en el Señor? Lo hemos estado viendo en este último tiempo. Amén. Entonces, hermanos, es a través de la palabra de Dios que discernimos cuál es la voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Es ahí que podemos encontrar la sabiduría. Nos da esa sabiduría para tomar las decisiones importantes para honrar a Cristo en nuestras vidas, para vivir vidas santas, para vivir conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Y la pregunta es: ¿cómo estamos permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestra mente diariamente? ¿Cómo estamos buscando la santidad? ¿Estamos dedicando tiempo para estudiar la palabra? ¿Estamos dedicando tiempo para meditar en ella? Porque hemos tenido un curso bastante largo de cómo estudiar la palabra del Señor.
Y nos hemos dado cuenta que no es simplemente leer por leer y bueno, cumplí. Hice mi devocional, cumplí. Sino es poder meditar en la palabra del Señor, el poder decir, wow, Señor, qué precioso esto que tú acabas de decirme. Pero ¿cómo esto transforma mi vida? ¿Cómo yo puedo servirte de mejor manera, sabiendo cuál es tu voluntad? Estamos orando, estamos pidiendo que sea su Espíritu Santo quien transforme nuestras vidas. Estamos pidiendo al Señor que Él pueda transformar nuestras vidas. Estamos pidiendo al Señor que Él pueda revelar lo que ha dejado en su palabra. Eso es importante, hermanos. Ahora, hay una pregunta más importante. Cuando entendemos que honestamente los creyentes sabemos que no somos perfectos, estamos hablando de santidad, pero realmente entendemos que como creyentes no somos perfectos. Pero la pregunta es esta: ¿por qué entonces 1 Pedro, gracias, 1:16, en 1 Pedro 1:16, se nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo? ¿Por qué si nosotros vivimos en una vida de pecado? Hermanos, el llamado a la santidad es un estándar divino que constantemente nos desafía. Hermanos, nuestra imperfección no debería llevarnos primero a desesperarnos. Somos imperfectos, está muy bien, pero tampoco debemos caer en la complacencia en decir, bueno, ya he hecho todo lo que he podido. Total, el Señor sabe. ¿Se acuerdan de los romanos cuando Pablo exhorta a los romanos? Se los voy a parafrasearles, muchachos. ¿Cómo es eso de que a Dios le gusta perdonar, a nosotros nos gusta pecar? Pequemos más para que Dios nos perdone más. Así no es. Estoy parafraseando, no dice así la Biblia, pero sí entienden la idea. Entonces, hermanos, es este el detalle que nosotros debemos entender, de que aunque nuestra vida no es perfecta y no lo va a ser hasta que Cristo venga, realmente hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Y Pablo dice lo siguiente en Filipenses 3:12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, sigue diciendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la actitud de Pablo es una actitud de humildad. Dice, no es que yo lo haya alcanzado, no es que yo sea Pablo y ya esté en el top, sino prosigo a la meta. Hay una determinación de él. Hermanos, constantemente, hermanos, estamos llamados a ir al trono de la gracia para poder pedir perdón por nuestros pecados, para poder dolernos de que constantemente estamos fallando al Señor. La perfección es nuestra meta final, pero esto pasará en la glorificación, cuando el Señor nos llame a su presencia y tengamos cuerpos glorificados. Pero, hermanos, algo que es importante recalcar, la semejanza a Cristo es el objetivo del proceso de santificación aquí y ahora. Estamos llamados a esto, a que constantemente podamos estar midiéndonos en Cristo para poder llegar a esa estatura. No lo vamos a hacer, pero debe haber intencionalidad en cada uno de nosotros, en poder estar en esto. Efesios 4:13 dice lo siguiente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Pablo no es que no tenía nada que escribir y escribió algo bonito, algo que sonaba bien, sino esta debe ser una realidad en la vida de cada creyente.
El apóstol Pablo enseña que el propósito del ministerio y de los dones espirituales, porque le está hablando esto en la iglesia, es que todos los creyentes crezcan juntos hasta alcanzar un entendimiento común y firme del evangelio, una relación íntima y verdadera con nuestro Señor. Dice un varón perfecto. Es el estándar de crecimiento, llegar a la imagen y plenitud de Cristo. Ahí estamos, hermanos. Proverbios 29 dice lo siguiente: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Hay una realidad, hermanos. Y esta es una pregunta retórica, porque la respuesta es nadie. Y esto subraya otra vez la imposibilidad de alcanzar una perfección completa en esta vida, pero sí poder depender de la obra de Dios en nuestra propia vida. Eso es lo que el Señor manda y ordena, que nos santifiquemos, que busquemos la santidad. Ahora, alguien decía, entonces, ¿cuál es la participación que nosotros tenemos? Si se supone que nosotros no podemos hacerlo, no hay quien pueda decir, yo voy a hacer lo bueno, no hay quien pueda decir, estoy limpio de mi pecado, así como dice Proverbios. Como dice Pablo también, pero el que acabo de leerles es de Proverbios 29. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y es una de las preguntas fundamentales y controversiales muchas veces, difíciles de entender, cómo poder equilibrar la soberanía de Dios y la participación humana. ¿Qué es lo que corresponde a la soberanía de Dios y qué es lo que me corresponde a mí? Dios, hermanos, debemos recordar que es el autor de nuestra santificación. Él la inició, Él la va a sostener y Él la va a completar. Él nos ha justificado, Él nos va a sostener en nuestro camino y Él nos va a llevar a la meta. Y el mismo Dios de paz que os santifique por completo. 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Pero el hecho de que Dios obre en nosotros no anula nuestra responsabilidad, sino más bien nos llama a actuar de manera activa. Filipenses 2:12 y 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Efesios 4:31 y 32, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y este versículo muestra la parte negativa y la parte positiva. Negativa, quítese todo esto de ustedes. Y se lo está ordenando a cada creyente. Pero la parte positiva dice, antes bien, sed benignos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos los unos a los otros. Y esa es la vida de santidad que se nos manda a vivir. Y es por eso que nosotros aplicamos esa vida de santidad, primeramente en la iglesia, porque ahí es donde estamos aprendiendo a ser santos, a ser transformados, a vivir en esta vida. Perdón, hermano. ¿Podrías repetirme, por favor, los dos últimos Filipenses? Perdón. Primera de Tesalonicenses. Hermanos, hablo muy rápido. Yo 12 y 13 y Efesios 4, 31 y 32. Entonces la pregunta sigue, ¿cómo se concilian estas dos partes? Dios obra en nosotros, esa es la conciliación, y nosotros actuamos. No somos robots, pero tampoco actuamos en autosuficiencia. No somos ni lo uno ni lo otro. La elección divina no anula el llamado a la obediencia. El Señor nos ha elegido antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos delante de Él y vivir una vida en santidad. Los hombres pecan voluntariamente, pero Dios usa incluso eso para su gloria soberana. El autor da un ejemplo que nos ayuda a entender esto. Dice, imagina un barco rumbo al puerto determinado. Ese es el decreto de Dios. Dentro del barco los pasajeros caminan, deciden, pero no pueden cambiar el rumbo final.
así es la soberanía de Dios en nuestra vida. Asegura el final de manera activa. Hermanos, podemos descansar en la soberanía de Dios porque hemos entendido que Él gobierna incluso en nuestra santificación. Él está haciendo obras que nosotros no las podemos entender, pero de alguna manera nos podemos mirar hoy al espejo y nos damos cuenta que somos diferentes. O sea, y si no vemos esa diferencia, algo está pasando. Algo está pasando. Dios actúa con responsabilidad en nuestras vidas, pero a su vez nos dice que nosotros podamos también hacer esto de la misma manera. Obedece, lucha contra el pecado, crece. Dice que nosotros somos un cuerpo como iglesia, pero a su vez, hermanos, nosotros estamos creciendo en santidad. Todos los días luchamos contra el pecado. No es que el pecado se lo va a vencer y ya. Todos los días, constantemente. La santificación es una obra gloriosa de Dios en nosotros, pero también un llamado a la acción. Hermanos, lo bueno es que no caminamos solos. El Dios que nos salvó es fiel para perfeccionarnos. Y eso debe alentarnos. Nuestra esperanza está en esa gracia que nos sostiene diariamente. Nuestra esperanza está en Él, que es el que nos santifica, que constantemente está viendo por el bienestar nuestro. Hermanos, yo creo que vemos en nuestra vida la santificación de una manera, no sé cuántos han limpiado vidrios. Yo creo que los que han limpiado vidrios, el peor enemigo del limpiador de vidrios es el sol. Eso, don José sabe. Es el sol. Eso es cierto. Hermanos, ¿por qué? Porque el sol es el que te muestra las imperfecciones. Uno cuando hay sombra dice, qué bueno que soy. Sale el sol, está goteado por acá, está manchado, aquí me faltó. Es el sol. Ahora, hermanos, cuando somos santificados, cuando Dios está santificando constantemente nuestra vida, es ese sol que brilla en nuestras vidas que nos va mostrando, aquí falta, esto te faltó, aquí todavía no está. Y hermanos, entre más estamos siendo santificados, más estamos siendo confrontados con nuestro pecado y más estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Qué precioso es esto. Entender esto es precioso. Ahora, en Romanos tenemos un pasaje precioso donde Pablo da un testimonio honesto de quién era él y cómo vivía él. Romanos 7, 21 al 24, para los que están anotando, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, Pablo está viendo su propia vida entre la luz revelada de la santidad de Dios y el poder decir, quiero hacer lo bueno, pero esta ley en mi pecado me lleva a hacer lo malo, miserable de mí. Pero hermanos, lo precioso es de que Pablo no se queda ahí y eso es lo maravilloso. Siguiente versículo dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros podemos sentirnos tan desanimados por la evidencia de que el pecado continúa en nuestra vida, pero poder decir, pero gracias doy al Padre por Jesucristo, porque Él me lleva a toda santidad. Él me lleva a toda santidad. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esto se hace realidad, hermanos, porque estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, dice el versículo. Si nosotros estamos en Cristo, Dios está haciendo las cosas nuevas en nuestra vida. Amén. Y nos está permitiendo vivir una vida que sea evidente hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia y hacia el mundo.
Recordemos que somos llamados a ser luz y sal de este mundo. Esto no es exclusivamente para que lo practiquemos dentro de la iglesia. Por supuesto que aquí comenzamos a entender las verdades del Evangelio y comenzamos a amarnos. A pesar de que somos de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, diferentes tipos de pensamiento, nos amamos y comenzamos a amarnos. Pero ese amor, ese cambio que Dios está realizando, debe ser el testimonio al mundo de que Dios hace un cambio en personas pecadoras. Amén. De que solo Dios puede transformar de manera integral la vida de hombres y mujeres pecadores. Y es ahí donde debemos centrarnos. Y es por eso que es importante que nosotros podamos vivir en santidad. Y es por eso que cada uno de nosotros estamos llamados a constantemente ir al trono de la gracia y decir: Señor, otra vez estoy aquí, delante de ti. Límpiame de mi pecado y hazme cada vez más como tú. Haz que cada vez la imagen de tu Hijo sea formada en mi vida. Y que cada uno de nosotros pueda presentarse al Señor de esta manera. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro?